Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos y todas a Ojalá. El presidente de la República decía ayer que para la República Dominicana vienen momentos memorables. Y yo creo que estamos viviendo momentos memorables hace ya un tiempecito, porque nunca como ahora nos habíamos dedicado con tanto tesón, con tanto ahínco, nunca había habido tantos dominicanos y dominicanas dedicados, todos y todas, a lo mejor, a las mejores causas del pueblo dominicano. Hablamos de derechos humanos y cuando hablamos de esto hablamos de, por ejemplo, el CONADIS, Consejo Nacional para la Discapacidad, que ha venido pues realizando una labor no solamente por su cuenta, sino también de articulación con organizaciones, otras organizaciones no gubernamentales que también se dedican a la promoción de los derechos humanos de esa parte de la población dominicana que ha estado marginada, que ha estado invisibilizada, como dicen ahora, desde hace mucho tiempo. Para hablar de estos temas, pues nosotros tenemos aquí a Álvida Martínez, que es la administradora de la Fundación Pro Bien. Y también tenemos a Federico Corporán, que es coordinador técnico voluntario de esa misma Fundación Pro Bien. Y además, un hijo del Pro Bien, de la Fundación Pro Bien, que lo es Marcos Junior Taveras, quien es asistente técnico del CONADIS, el Consejo Nacional para la Discapacidad, que ha estado aquí antes ya, ¿verdad, Marcos? Así que lo que vamos a hacer hoy es continuar un tanto esa conversación que iniciamos antes. Pero primero, hablemos con Álvida sobre Pro Bien, esa fundación que articulada con el CONADIS, como otras tantas por ahí, están haciendo tanto bien por este sector, esta parte de la población dominicana. Buenos días, Álvida. Bien, Cuéntanos, Pro Bien, ¿qué es el Pro Bien o la Pro Bien? Porque es una fundación. Sí, bien, gracias. Buenos días por la invitación al programa Ojalá. La Fundación Pro Bienestar de las Personas con Discapacidad, Fundación Pro Bien, como bien usted dice, es una institución no gubernamental que trabaja a favor de la inclusión de las personas con discapacidad. Tiene alrededor de 20 años trabajando. 20 años. Así es, trabajando por que no es nada, decía Gardel, si uno no se los pasa fajado, ¿verdad? Así es una institución que quizá mucha gente por lo regular dice que no la conoce porque siempre ha tratado de mantenerse en bajo perfil con lo que hace, una concepción de sus creadores, porque dicen que la burocracia se traga muchas veces la misión de la institución y nosotros no queremos eso. Apostamos más a hacer un trabajo continuo, duro en las comunidades, así en bajo perfil, pero que tenga su impacto de incluir a las personas con discapacidad, que como bien usted decía en principio, sus derechos siempre han estado vulnerados, porque no tienen acceso al sistema de educación, no tienen acceso al sistema de salud y por lo regular la Fundación Pro Bien hace un trabajo de incidencia y básicamente su misión es esa, contribuir a cambiar la percepción que tiene la sociedad sobre las capacidades que tienen las personas con algún tipo de discapacidad, que por eso desde el seno de la familia a veces son excluidos. Comienza en el seno familiar la exclusión de las personas con discapacidad y básicamente ese es el trabajo que desarrolla la Fundación Pro Bien. Federico, programas del Pro Bien, articulación del Pro Bien con el Consejo Nacional para la Discapacidad, el CONADIS. Cuéntanos un poco de eso. Primero, buenos días. Buenos días. Y gracias, les reitero, por la invitación. El CONADIS, el Pro Bien tiene 4 programas fundamentales: uno de la educación y sensibilización, uno de derecho y defensa de derechos,
el tema del fortalecimiento de las organizaciones de personas con discapacidad y para personas con discapacidad, y un programa de asistencia humanitaria. Entonces, en esos programas hemos firmado un convenio con el Consejo Nacional de Discapacidad para estimular y promover los derechos de las personas con discapacidad, fundamentalmente desde el programa de sensibilización, de educación y sensibilización, a través de la estrategia Atrévete a ponerte en mi lugar. Es una que venimos utilizando desde el 96 acá. Entonces el CONADI ha acogido, ha visto la oportunidad que brinda el taller y los resultados que da esa estrategia de sensibilización, y apoyándose en eso hemos ido trabajando. En los últimos 3 años hemos estado trabajando. Atrévete a ponerte en mi lugar. En mi lugar. Ese es el programa, ¿verdad? Sí. Y es el lema también. ¿Y qué quiere decir eso? Atrévete a ponerte en mi lugar precisamente es una invitación a las personas que no tienen discapacidad a ocupar el lugar de las personas con discapacidad, a ver la perspectiva que creen de las ellos que no personas tienen con discapacidad. que creen, porque hay mucha gente que cree que no tiene discapacidad, Bueno, nosotros pero tiene discapacidades. El punto es sobre todo hacer énfasis primero en que entiendan el concepto de personas con discapacidad. Eso es fundamental. ¿Qué es una persona con discapacidad? Para que puedan entender el rol que ellos juegan en la vida de la persona con discapacidad. Porque muchas personas piensan, más que si tienen o no tienen, aunque creen, es que ellos entienden que eso no es de ellos, que eso es de un grupo de personas. Y eso lo primero que tenemos que, y trabajamos en el taller, es hacer entender primero que estamos hablando de algo que sí tiene que ver con cada persona y que tienes un rol. Entonces, primero entender de que desde que nacemos hasta el último día que habitamos acá, tenemos la posibilidad día a día de adquirir una condición de discapacidad. Y luego entender cómo, a base del concepto de persona con discapacidad, que bien establece la Convención de Naciones Unidas, es en el cual las personas con alguna condición, y aquí me gustaría así enfatizar la diferencia, muchas personas entienden que lo que físicamente o sensorialmente se percibe y se entiende como la condición de discapacidad, que entienden que es la discapacidad, es una condición de la persona. ¿Dónde se produce la discapacidad? Cuando una persona con alguna condición física, mental o sensorial se encuentra con una barrera que es impuesta por la sociedad, por la forma en la cual nosotros construimos, en la forma en la cual nosotros pensamos, en la cual tratamos a las personas, impiden el desarrollo pleno de esa persona con alguna condición. Entonces tú te das cuenta de que tú, como parte de la sociedad, eres parte de esa barrera, eres parte también del factor de cambio de esas barreras. Entonces, eso es fundamental y es parte de lo que trabajamos. Y eso desde la perspectiva un poco de la persona con discapacidad a través de algunos procesos vivenciales. Tú trajiste unas imágenes y estaba muy preocupado por ellas. ¿Qué es lo que tú quieres comunicar con esas imágenes que trajiste, Federico? Y si es posible que nos las pongan ahí, por favor, estos muchachos que están medio haraganes hoy, que no he visto imágenes ahí de ninguna naturaleza. Lo que nos gustaría comunicar, una es la diversidad del público que puede participar y que ha estado participando. Porque ahora hay como digamos un momentus en la sociedad dominicana, la cual está bastante receptiva hacia los planteamientos desde la población de personas con discapacidad. Tú quieres decir que en la sociedad dominicana, y esa es una buena noticia, hay conciencia social sobre este tema, hay una conciencia sobre la importancia de este tema. Esa es una buena noticia, Federico, porque mucha gente cree que es lo contrario, que aquí a todo el mundo le importa un comino. Le importa a lo mejor a los técnicos que tenemos aquí, que no han buscado imágenes sobre esto que estamos hablando. Es probable que, pero tú me acabas de dar una buena noticia. A la gente está sensibilizada, eso quiere decir, tiene conciencia de que este es un tema importante. Continúa. Es como ir a sembrar y ya encontrar un poco la tierra arada. Es decir, ya nosotros tenemos que ir a poner un poco la semilla. Y las imágenes, parte de lo que queríamos mostrar precisamente eso, porque muchas veces pensamos que es un grupo de ONG o de instituciones las cuales están sensibilizadas frente a eso. Y las imágenes precisamente nos muestran de que en las universidades tenemos bastante experiencia positiva en universidades acá, los cuales están haciendo esfuerzos. Hay algunas que ya tienen hasta cátedra determinada para hablar del tema de la persona con discapacidad, el tema de los hoteleros, que también se están preocupando, que se han ido abriendo, los bancos y las asociaciones, otras instituciones, y de la parte gubernamental ni hablar. Hay una voluntad política ahora mismo que se está reflejando y la receptividad es bastante amplia. Entonces, hay muchos sectores interesados en ponerse al día con esa deuda social que tenemos acá en la República Dominicana para las personas con discapacidad y son receptivos
de esto, entonces el taller también se monta sobre una condición bastante idónea, porque hay un poco menos resistencia, ya sea en la parte conceptual, a la hora de que tenemos que ver, que ha sido siempre la discusión a nivel mundial, la responsabilidad que juegan las personas que no tienen una condición de discapacidad en el desarrollo pleno de la vida de los otros. Algunas personas tenemos algún tema de diferencia a la hora de aceptarlo, pero no más en sí otorgar el derecho. Lo que pasa es que la pregunta de las personas sin discapacidad es el cómo. Porque como históricamente han estado excluidas, como históricamente no han trabajado con esa población, ok, yo quiero, entiendo eso, ahora, ¿cómo lo hago? Y es la gran pregunta, entonces, ¿qué se hace? Y ahí entonces es donde empezamos a ponerlo. Tengo esta imagen ahí, Federico, donde aparece esa persona. Colóquenme la imagen esa misma, esa joven con esta venda puesta en los ojos. Me imagino que eso es parte de sí. Colócate, atrévete a ponerte en mi lugar. A ponerte en mi lugar. Claro. ¿Verdad que sí? Sí, y eso es parte. ¿Qué experiencia se ha vivido o han vivido ustedes en estas actividades? Bueno, cuéntanos. Ahí creo que ya Álvida... Yo sé que Marco se está poniendo nervioso porque él no tiene muy buenas experiencias. Hablar, pero él va a hablar ahora, no te preocupes. Él también ha tenido muchas vivencias. Es un momento interesante porque hay muchas personas que van con la curiosidad. Ahí está. Desde las personas que van curiosas, que dicen yo quiero probar, yo quiero ver cómo se siente, yo quiero sentir esto, hasta aquellas personas que entran en el pánico. Personas que entienden que si te sientas en una silla de ruedas se le va a pegar, van a contagiarse. Personas que cuando están ahí, entonces están pensando en eso, en el miedo que les refleja a sí mismo de ellos verse en una condición. Entonces les resalta la pena, les salen los miedos, tenemos personas que lloran, personas que igual empiezan a darse cuenta la relación que tienen con su familiar que tiene alguna condición, y al ellos sentir cómo esa persona se siente, cómo esa persona le devolvemos un poco el trato recibido, entonces empieza también ese conflicto y ese sentirse internamente. Entonces es sumamente interesante porque encontramos en un mismo grupo diferentes percepciones. La alegría, la tristeza, la propia pena, la pena por las demás personas, la autorreflexión. Comprender la condición, ponerse justamente en el lugar de otra persona, de una persona con alguna condición de discapacidad, y es justamente lo que siente igual una persona cuando ya ha estado en todas sus facultades plenas, al adquirir una condición de discapacidad, cómo se siente. Si muchas personas, ese temor que decía Federico, lo sienten, entonces le viene la pena, le viene algunos, comprenden perfectamente la condición, lo que decía Federico, o sea, ¿cuál es ese concepto, cuál es esa condición que tiene la persona? ¿Dónde es que está la discapacidad realmente? Si es en esa condición de la persona, entonces ahí comienza ese proceso de entender que la sociedad y nosotros las personas somos los que a veces nos convertimos en esas barreras para que impedimos el desarrollo y las capacidades de las personas con discapacidad, con alguna condición. Marco es un testimonio viviente del trabajo, digo viviente evidentemente, ¿no? Del trabajo de la Fundación Provien, ¿verdad, Marco? Tú comenzaste ahí en la Fundación Provien, y de la Fundación Provien entonces pasaste a ser asistente técnico en el Consejo Nacional de la Discapacidad, en el CONADIS. Cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia en la fundación y con la Fundación Provien. Buen día, muchas gracias por la invitación hacia acá. Yo fui voluntario en la Fundación Provien para lograr que todas las personas sean visibilizadas, en especial de la comunidad sorda, porque muchas personas no tienen conciencia no saben acerca de la comunidad sorda, en especial de si me mezclo con ellos, ¿qué pasa? ¿Qué hago? Si surge una emergencia, si hay un intérprete. Entonces la comunicación es importante para la comunidad sorda. Y a muchas personas les interesaba porque al verme haciendo señas decían, ay, yo quiero aprender. Y a muchos lograba ayudarles para que aprendieran y se interesaban mucho en esto. Y ya muchos aprendían a deletrear su nombre, a deletrear palabras y se emocionaban. En tan solo un rato que se le enseñaba con el taller, podían hacer todo eso. Y ya era más fácil para ellos comunicarse con la comunidad sorda.
Entonces, necesitamos expandir esto aún más. ¿Cómo tú llegaste a Provien primero? ¿Mm? Primero me hablaron sobre eso y yo fui porque quise ser voluntario. Siempre me ha gustado ser voluntario para las cosas. Lo que me dicen, yo voy y trato de apoyarlo. Y en especial cuando se trata acerca de enseñar acerca de la comunidad sorda. Sí. Cuéntanos entonces cómo pasa del Provien al CONADIS. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo es captado Marcos por el CONADIS? El CONADIS es un oportunista. Vive buscándole, Sí, nos ¿verdad? llevó Varios voluntarios. Nos Conozco llevó- a su director. Nos llevó varios voluntarios. Nosotros tuvimos un proyecto para informar a las personas con discapacidad sobre el tema del VIH, que recibimos una convocatoria y no estaban incluidas, porque justamente tuvimos que ahí echar una batalla porque no era considerada una población vulnerable, y nosotros sí entendíamos que sí, era una población doblemente vulnerable, sobre todo las personas con discapacidad auditiva, porque cómo se informan, cómo le llegan las informaciones son muy mínimas, y de hecho los resultados del proyecto, que teníamos dos componentes, uno de capacitación y uno de prueba serológica para determinar la condición de algunas personas con discapacidad, encontramos una población, la más afectada fueron las personas sordas justamente. Dentro del proyecto encontramos 4 personas sordas con esa condición de discapacidad y también portadoras de VIH. Entonces, a la hora de ellos recibir su diagnóstico en el hospital, ¿cómo se le informa? Porque sabemos la condición de los hospitales, que no hay los intérpretes para darle la información, y ahí habría una violación prácticamente de la ley por el asunto de la confidencialidad. ¿A quién se le da esa información? Entonces, Marco Junior, que es de la Escuela Nacional de Personas Sordas, ahí nosotros captamos a varios, dentro del componente queríamos tener 5 personas de cada condición, y entonces la directora Janet, que siempre nos apoya de esta escuela, pues nos mandó un grupo de 5 personas sordas en la que estaba incluida Marco Junior. Fueron capacitados esas 15 personas como voluntarios del proyecto VIH-Sida, que tengo por acá. En este proyecto financiado por USAID, ahí se capacitaron 30 promotores para informarse sobre el tema de prevención de VIH. Marco Junior era uno de esos promotores. En la escuela era capacitar a los pares. Entonces, las personas sordas capacitaban a las personas sordas y también a diferentes condiciones de discapacidad. Entonces, ahí empezó Marco Junior. Luego el CONADI captó a esos jóvenes voluntarios de Provien. Casi todos están laborando en el consejo. ¿Y qué hace un técnico como Marcos Junior en el CONADIS? Cuéntanos. Bueno, yo trabajo con las computadoras. Cuando se avería el internet, se avería una computadora, doy soporte técnico en todos estos aspectos. También cuando se necesita informar algo a la comunidad sorda, también doy el soporte. Y en las redes sociales, ¿cómo te vuelves? ¿Cómo te haces? Explícame. Hay muchos sordos que me conocen y saben acerca de mí, porque lo que es Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, todos los sordos usan la tecnología. ¿Eres activo en las redes sociales, Marco? Siempre. Grupos, siempre. amigos, etcétera. En cualquier emergencia, cualquier problema que haya, me avisan y yo le informo y eso se riega. ¿Y qué les llevó a usted a dedicarse, a ser voluntario, a fundar a Provien? ¿Cuál experiencia es la que los motiva, la que los mueve? Álvida, Federico, en ese orden, vamos a ver. Bueno, mi experiencia única, porque yo he tenido otra experiencia. Yo empecé como voluntaria también en la Fundación Provien. Era así como la escuelita, cuando yo inicié mi carrera universitaria de administración, y ya luego pasé, ya no soy voluntaria, pasé a ser empleada de la Fundación Provien, correctamente. Y bueno, empecé y me enamoré tanto del trabajo social, que ahí todavía estoy. Ahí está. Federico. Correcto. Bueno, ya yo había empezado con el trabajo de los Scouts a los 7 años.
Entonces siempre ya estuve vinculado a programas de trabajo social con organizaciones, estuve en el programa de joven con joven de Profamilia, estuve en otro programa. Entonces ya luego en un momento también de Provien un poco me captaron para ayudar con algunas partes administrativas y terminé enganchado con la parte técnica y entusiasmado. Y de verdad que el tema de derechos siempre ya estuve vinculado antes con el tema de juventud, todo el tema de la ley, todo el tema de la política de juventud de la República Dominicana, el derecho sexual y reproductivo en jóvenes. Entonces ya fue simplemente un poco de paso del tema. Entonces el tema de la conciencia, también de asumirme como parte de la población, entonces nos vinculamos a trabajar con el programa y nada, ahí me dejaron. Dos cosas, te asumiste como parte de la población, Sí. dices, de la población que tiene Claro. algún tipo de discapacidad. Ese proceso es importante, Claro. Cuéntanos. Bueno, por dos razones. Una, Comenzó, me dijiste, cuando tenía 7 años. Sí. Esa es la otra información importante, es decir, lo importante que es, repito, motivar, sensibilizar, Sensibilizar. concienciar a una edad temprana, ¿no? Absolutamente, absolutamente. La parte de asumirme tiene que ver con dos razones. Una, muchas veces se pensó, y era parte de la concepción, de que las personas con discapacidad eran solamente las personas con la condición. Pero la problemática de la persona con discapacidad, Adida lo señalaba ahorita, tiene que ver con la familia de las personas con discapacidad. Es imposible que una familia que tenga una persona con discapacidad no se vea afectada. Es imposible, un miembro, perdón, de la familia. Entonces, como parte de un miembro de una familia con personas con discapacidad, tenía que asumirme, era parte de mi vida, mi cotidianidad, y mucho más si esa persona igual también era defensora de los derechos de su propia población. Entonces, simplemente ya estaba adentro, era parte de, pero me asumía siempre como el apoyo a. Luego me costó decirme, no, yo soy parte de, yo tengo un papel, es decir, yo tengo una propia voz que hablar por mí mismo, por ser un familiar de. Y ya luego también algunas condiciones particulares que son consideradas también, y que eso con el tiempo, en la medida de que la integración a la sociedad y recibir un poco el rechazo y la barrera que enfrenta, también me di cuenta de alguna condición que yo poseo que también representa dentro del mundo de la discapacidad una condición aceptada. Son 3 noticias importantísimas las que hemos recibido de parte de ustedes. La primera, que la sociedad es sensible, hay una conciencia social sobre la necesidad de que estos temas se les dé la importancia que tienen, temas de la discapacidad. Número 2, el de la necesidad también de que desde que estamos niños se nos eduque, se nos cree conciencia sobre el tema. ¿De acuerdo? Sí. Y el tercero, repítelo tú mismo, que era el de que ya una vez ganada esa conciencia, pues te incorporas y lo haces parte tuya, ¿no? Y te sientes parte de la comunidad. El sentirse parte de la comunidad. Ya después que uno gana esa conciencia, pues lógico, se siente parte, aunque pudiera decir que no tiene aparentemente ninguna discapacidad. Y aunque no tenga ninguna condición, es decir, exacto, aquí lo importante no es tener una condición, de la comunidad. Asumirte como la parte de la comunidad, pero asumirte como una parte de la sociedad. Exacto. Porque las personas con discapacidad no somos algo aparte, no es algo que está afuera. Y precisamente el valor de lo que usted dice, de lo que señalaba, que hemos ido encontrando de eso. Es decir, Marcos decía, cuando él participa igual también en muchos de los talleres de Atrévete que partimos, y él provoca a las personas un poco con la lengua de señas, y la gente es receptiva, dice, yo quiero aprender, ¿sí? Y está en esa condición de decir, yo quiero aprender, ¿por qué? Porque mi rol no es tener una condición, no, mi rol es aprender la lengua de señas para cuando una persona venga a mi establecimiento, cuando una persona venga a mi trabajo, yo pueda comunicarme con esa persona. Y eso de hecho nos llevó a enlazar 2 programas, el programa de educación y sensibilización con el programa de fortalecimiento de las organizaciones. Y en una combinación de fortalecer a la Asociación Nacional de Intérpretes y crear conciencia y capacidades en la sociedad, creamos los cursos básicos de lengua de señas. ¿Sí? Empezamos a incorporar, es decir, creamos el programa dentro de la institución, los cursos existían, ¿no? Creamos el programa de capacitación en lengua de señas, que ha tenido también una receptividad
significativa. De hecho, la demanda que tenemos ahora supera nuestra capacidad de respuesta por mucho, No me digas. y eso es extremadamente importante. Es decir, hay muchas personas que quieren aprender y estamos hablando de todas partes del país. Estamos hablando de instituciones y hay un caso también muy interesante de la sinergia institucional en el Banco de Reserva. Nos juntamos 3 instituciones. Es decir, estuvo el CONADI en un proceso de la parte legal, de la parte de la exigencia sobre violaciones que fuimos señalados en el examen de Naciones Unidas. Nosotros con el tema de la sensibilización y el tema de la creación de capacidades y condiciones en la infraestructura, y una institución que trabaja con personas con discapacidad auditiva que estuvo con el curso de lengua de señas. Llegamos allí y el banco lo que ha hecho es simplemente, parte de las imágenes, esa imagen que está hecho en pantalla ahora es precisamente eso. Ese en particular es sobre parte del personal que atiende en caja, que estaba tomando el taller y fue a ir a un banco a hacer transacciones para que puedan entender cómo puedan atender a una persona con discapacidad. Es decir, ahí está un cajero atendiendo a otro cajero, pero el cajero que tiene la venda ya puede saber qué limitaciones, qué condiciones, cómo puede ayudar a una persona con una discapacidad visual. Ese mismo taller fue tomado, y quizás alguna de las imágenes aparezca, por el equipo directivo del banco. Y es como, y Elvira señalaba, eso es sumamente importante. A veces es tan simple como eso y nosotros ya no tenemos que explicar. La persona autorreflexiona, incorpora, ve mecanismos, cómo poder subsanar esa dificultad que encontró. Cuando sentamos a los encargados de ingeniería del banco, se dieron cuenta de las dificultades que tenían de las rampas, de las puertas. Mucho mejor que nosotros, porque ellos son técnicos del área. Ya simplemente tienen que hacer el ajuste de qué me hace falta. Y lo entendieron perfectamente. Es decir, ellos tuvieron un proceso de autorreflexión automático muy interesante. Esa receptividad, cuando tú tienes una institución... ¿Y esta señora que está ahí en ese cajero automático? Esa es parte del grupo de cajeros y de personal de servicio del Banco de Reserva. ¿Cajeros para personas con alguna discapacidad? No, ¿O ellos son cajeros del banco. Normales? Sí, cajero y personal de asistencia de plataforma del banco. Entonces están tomando el taller y están probando sus propias instalaciones. Es decir, ellos mismos están probando si ellos tienen condiciones para. Es decir, el banco entró en su autoanálisis, autorrevisión, y está en ese proceso. De hecho, ahora está en un proceso de reglamentación, de que muchas de las normativas, de las recomendaciones y buenas prácticas, ellos la están incorporando como norma y la van a hacer norma dentro del banco para que funcione dentro de sí y no tengan que depender si sí o si no, si es buena práctica, si quiero o no. El banco dice que así debe de funcionar y están en ese proceso acompañado un poco por nosotros. Así también lo estuvo en una imagen que salió acá, el hotel, varios de los hoteles que salieron acá en imágenes. De hecho, uno de ellos le pasó a la siguiente fase, que era la de la parte de rescate, de emergencia. Ellos probaron si tenían capacidad para poder evacuar al personal usuario del hotel que tuviera alguna condición de discapacidad, ver cómo respondía su equipo, a evaluar sus habitaciones. Es decir, hay una receptividad y una condición sumamente interesante en este aspecto. Entonces tú eres profesor de lenguaje de señas, Marco. ¿Y qué tenemos que hacer para aprender lenguaje de señas? Se nos agota el tiempo, pero tú nos vas a explicar eso rápidamente. ¿Qué hacer? Primero, es fácil la lengua de señas. Podemos aprender lo que es el abecedario para el nombre. Luego se empieza a enseñar el proceso y poco a poco se va aprendiendo. Ya, dime el abecedario en lenguaje de señas. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, Y, X, Z. O sea que se mueve a veces el abecedario en el lenguaje de señas, se mueve, ¿verdad? Gracias, Marco. Muy bien, te agradecemos muchísimo. La gente lo que pasa es que no entiende el concepto de discapacidad, porque estar con una persona, como el caso de Marco, ¿verdad?
no comunicarnos no es porque él tiene una discapacidad, Correcto. no, es porque yo la tengo también. Yo no sé manejar el lenguaje. Es como si estuviéramos frente a un alemán, ¿verdad? Y usted no sabe alemán, ni el alemán sabe español. O sea, ustedes están incomunicados. Exacto. Exactamente lo mismo. Entonces, lo que hay que hacer es aprenderse la lengua de Marco como él se aprendió la de nosotros, ¿verdad, Marco? Se nos fue el tiempo, Marco. ¿Eh? Te esperamos aquí en una próxima entrevista, representando al CONADI, no a Provien, porque ya el CONADI te sacó de Provien. Gracias, Álvida, y gracias a Federico también de la Fundación Provien. Nosotros pues les pedimos a ustedes que se queden ahí porque terminamos de hablar de discapacidad y de derechos humanos, pero tenemos otros temas que compartir con ustedes. No se muevan de ahí.